Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Física 2. Hoy vamos a continuar resolviendo problemas de la unidad 2 sobre fluidos, presión. Recordándoles que en el aula virtual tienen todos los recursos necesarios para que ustedes aborden de buena medida esta unidad. Mi recomendación, como siempre, es primero estudiar los recursos que están en el aula virtual y luego venir y ver estos ejercicios de forma tal que aprovechen mejor estos ejercicios, porque quizás si entran directo a los ejercicios se les hace un poco complicado entenderlos, pero si ya han visto la teoría, los ejercicios seguro estoy que se les van a hacer muy fácil. Bueno, comencemos con estos ejercicios. Vamos a ver este primer ejercicio. Es un clásico ejemplo de el principio de Pascal, ¿sí? En un elevador hidráulico, el principio de Pascal, la prensa hidráulica. Nos dice el pistón pequeño de un elevador hidráulico como el que vemos acá. El elevador hidráulico tiene un pistón acá y tiene otro pistón acá. Uno tiene un área pequeña y otro tiene un área más grande. El pistón pequeño de un elevador hidráulico tiene un área de sección transversal de 3 centímetros cuadrados. Y su pistón grande tiene un área de sección transversal de 200 centímetros cuadrados. Vean que es mucho más grande el área del pistón 2, del pistón grande. Nos preguntan, ¿qué fuerza debe aplicarse al pistón pequeño para que el elevador lleve una carga de 15 kilonewton? Y nos dicen, esto es conocimiento general, en las estaciones de servicio, por lo general esta fuerza se ejerce mediante aire comprimido. Es decir, con aire comprimido le ejercen una fuerza aquí y hace que esto suba en las estaciones de servicio. Pero bueno, la fuerza podría aplicarse de diferentes maneras. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos acá? Una prensa hidráulica donde vamos a aplicar el principio de Pascal. El principio de Pascal se aplica cuando tenemos fluidos que son incomprensibles, ¿sí? Que no se pueden comprimir. Cuando un fluido no se puede comprimir y si está dentro de un recipiente, por así decirlo, de un contenedor, mejor dicho, que no es deformable, es decir, que estas paredes no se pueden deformar y si el fluido es no compresible y además no hay fuga por ningún lado, entonces quiere decir que la presión que se ejerce en cualquier punto va a ser la misma. Es decir, si yo ejerzo una presión en este punto acá, en este punto acá, la presión va a ser exactamente la misma que la presión acá. Entonces, ¿qué es lo importante de este principio? Que bueno, si nosotros tenemos que la presión es la misma en todos los puntos, la presión acá va a ser igual a la presión acá, la presión se va a transmitir de igual manera en todos los puntos, en todas las moléculas se va a transmitir. Entonces, ¿qué va a generar? Que la presión que yo ejerzo acá en un área pequeña va a ser igual a la presión que yo ejerzo acá en toda esta área grande. Y como la presión se relaciona con las fuerzas y con las áreas, entonces nosotros podemos jugar con la fuerza aplicada a cierta área para generar una cierta cantidad de presión y que esa presión se transmita por completo. ¿Y qué va a pasar cuando sale aquí? La relación fuerza y área tiene que ser exactamente la misma porque es la presión, la relación fuerza-área es la presión. Entonces, si la relación fuerza y área es exactamente la misma, entonces nosotros variando el área podemos hacer que la fuerza en ese punto se amplifique. Y entonces esto es el gran aporte de este principio, que básicamente lo que tenemos es un amplificador
de fuerzas. ¿Sí? ¿Por qué amplificador de fuerzas? Porque ponemos una fuerza pequeña acá y vamos a tener una fuerza grande de este lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decimos que la presión en los dos puntos o en las dos áreas, es decir, la presión acá en 1 va a ser igual a la presión acá en 2. Las presiones son iguales, las fuerzas no. Las fuerzas se van a amplificar. ¿Sí? Entonces, si las presiones son iguales, nosotros sabemos que la presión es igual a la fuerza sobre el área. Entonces tenemos que la fuerza aplicada en el punto 1 sobre el área en el punto 1 va a ser igual a la fuerza que va a salir en el punto 2 dividida para el área del punto 2. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer qué fuerza debemos aplicar acá, la fuerza 1, de modo tal que la fuerza 2 sea igual a ¿cuánto? A 15 kilonewton, ¿sí? Porque es lo que queremos elevar. Queremos elevar un carro que pesa 15 kilonewton, entonces para hacer esto necesitamos aplicar una fuerza, ¿sí? Que luego que se supere a este peso del carro, a los 15 kilonewton. Entonces, ya sabemos que la fuerza 2 va a ser igual a 15 kilonewton, entonces lo que necesitamos es, conociendo las áreas 1 y el área 2, porque nos he dado acá 200 centímetros cuadrados y 3 centímetros cuadrados, entonces nosotros podemos simplemente despejar la fuerza 1 y ver qué resultado nos da, cuánto tenemos que aplicar como fuerza 1 para que se generen 15 kilonewton de fuerza en el punto 2. Entonces esto básicamente, bueno, sustituyendo los valores, fuerza 2, a ver, un segundito que aquí copié la ecuación contraria, porque aquí debería ser un 1. Lo arreglo y ya vuelvo. Listo, chicos. Disculpen, aquí era fuerza 1, tenía fuerza 2. Entonces, tenemos la fuerza 2, que vale 15.000 newton, porque aquí es 15 kilonewton por 10 a la 3, pero tenemos que llevarlo a newton. La unidad base, dividido para 200 centímetros cuadrados, igual a la fuerza 1 sobre 3 centímetros cuadrados. A ver, podrá alguien preguntarse, oye, pero no debería llevarse esto a metros, porque tenemos que trabajar en el sistema internacional. Sí y no, en este caso. Sí, siempre se debe llevar a las unidades bases del sistema que estemos trabajando. Pero resulta ser que aquí tenemos 1 centímetro cuadrado acá, 1 centímetro cuadrado acá. Entonces, este centímetro cuadrado se va a cancelar con este centímetro cuadrado. Nos va a quedar la relación de estos dos valores, nos va a quedar adimensional, entonces no hay necesidad de transformarlo. Si lo transformamos al sistema base, nos va a dar exactamente el mismo resultado. Así que no hay problema, porque vamos a tener una relación. Vean, aquí ya despejada, pasamos el 3 a multiplicar, centímetros cuadrados, se va con centímetros cuadrados y no nos queda ningún problema. ¿Por qué? Porque nos queda fuerza expresada en newton. Entonces tenemos 15.000 dividido para 200 multiplicado por 3. Y eso nos da que necesitamos aplicar una fuerza, ¿verdad? Aquí es 1 y 1. ¿Sí? Lo voy a cambiar para que les quede listo. Errores de transcripción, pero bueno, nos vamos dando cuenta en el camino y lo vamos solucionando. Fuerza 1, fuerza 1. Entonces vean lo interesante. Para subir un carro que pesa 15 kilonewton, una camioneta, 15 kilonewton, 15.000 kilogramos, me parece bastante exagerado, pero bueno. Cualquier objeto que tenga un peso de 15 kilonewtons, simplemente aplicando una fuerza de 225 newton bajo esta configuración de área, ¿sí? Bajo esta configuración de áreas diferentes, entonces solo con una fuerza de 225 newton podemos levantar
15.000 newtons. ¿Sí? Vean, tenemos una fuerza muy pequeña comparada con esta fuerza. A ver, el 10% de 15.000 sería 1.500, el 1% sería 150, esto sería 1.5% la fuerza de el peso de esta camioneta. Vean, solamente aplicando el 1.5% del peso total del objeto, ya lo podemos levantar. ¿Sí? Entonces, esto es una maravilla, lo que nos dejó Pascal con su descubrimiento, con su principio. Ahora, hagamos otro ejercicio para reforzar el principio de Pascal. Tenemos el radio del émbolo, o el émbolo es el mismo, el pistón, esto mismo que tenemos acá, el pistón. El radio del émbolo menor, aquí vemos que el 1, el rojo, es el menor, a simple vista. Entonces sabemos que el radio de este émbolo, o de este pistón, es 4 centímetros. Entonces, dicen, si sobre él se aplica una fuerza de 60 newton, es decir, esta fuerza 1 es igual a 60 newton. Si sobre él se aplican 60 newton y se obtiene en el otro émbolo una fuerza de 300 newton, es decir, por aquí salen 300 newtons, nos dicen cuál debe ser el radio de este émbolo, ¿sí? Del émbolo mayor en este caso. De este de aquí, porque este ya lo conocemos. El radio del émbolo menor de una prensa de 4 centímetros. Acá 4 centímetros. Si sobre él se aplica una fuerza de 60 newton y se obtiene en el otro émbolo una fuerza de 300 newton, ¿cuál es el radio entonces de este segundo émbolo? Por donde sale la fuerza de 300 newton. Entonces, básicamente aplicamos lo que ya vimos en el ejercicio anterior, pero ahora vamos a calcular el radio del émbolo. Simplemente si conocemos el área, entonces podemos conocer el radio, ¿sí? Porque recuerden que el radio, si suponemos que es un pistón que es circular, entonces el radio, el área es pi por r cuadrado. ¿Sí? Allí ya tenemos implicado el radio, entonces no hay ningún problema. ¿Qué decimos? Decimos que la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2. La presión en el punto 1 la conocemos porque sabemos cuánta fuerza se aplica y el área lo podemos conocer porque tenemos el radio. Pi por r cuadrado y ya está listo, tenemos el área. Entonces, aquí no hay ningún problema. En el 2 vamos a tener la presión 2 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Tenemos la fuerza 2, no tenemos el área, pero básicamente eso es lo que vamos a conseguir. Entonces, de aquí nos va a quedar nuestra expresión del principio de Pascal, fuerza 1 entre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Despejamos el área 2, que es lo que nos interesa conocer. ¿Por qué? Porque a través del área 2, que es pi por r2 al cuadrado, ese es el radio que necesitamos conocer. Entonces de aquí lo que tenemos es que despejar el área 2. ¿Cómo lo hacemos? Pasamos área 2 para este lado, pasamos F1 para este lado y A1 para este lado. Y nos quedaría que el área 2 va a ser igual a la fuerza 2 sobre la fuerza 1 multiplicado por el área 1. Eso es básicamente lo que tenemos. Entonces, para esto necesitamos conocer el área 1. Estas fuerzas las conocemos, son 300 entre 60, entonces solamente nos queda calcular el área 1. El área 1 tenemos que es pi por R1 al cuadrado. Sabemos que el radio 1 es 4 centímetros, si lo llevamos a metro es 0.04 metros, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por pi, y eso nos da un área de aproximadamente 0.00503 metros cuadrados.
¿sí? Para el área 1. Entonces ya podemos saber cuánto tiene que ser el área 2. El área 2 nos va a quedar 300 newtons sobre 60 newtons. Vean, newton se va con newton multiplicado por 0.00503 metros cuadrados. Eso nos da un área 2 de 0.025 metros cuadrados. Vean que esta área es más grande que esta y es lógico. ¿Por qué? Porque por aquí está saliendo más fuerza. Entonces, ya conocemos el área 2, pero lo que nos están pidiendo es ¿cuál es el radio? Ajá, tenemos esa área, pero ¿cuál es el radio? Entonces, para calcular el radio, decimos que el área 2 es igual a pi por el radio 2 elevado al cuadrado. De acá despejamos R2. ¿Qué hacemos? Pasamos pi a dividir. Pasamos a dividir pi acá. Y nos queda R2 al cuadrado. Sacamos la raíz cuadrada a ambos lados y nos va a quedar que R2 es igual a la raíz cuadrada de A2 sobre pi. ¿Sí? Aquí tenemos 0.025 metros cuadrados dividido para pi. Y al resolver esa cuentita, nos queda que el radio 2 va a ser aproximadamente 0.09 metros. Y bueno, así podemos calcular. Entonces vean, con este principio nosotros podemos básicamente diseñar una prensa dependiendo de alguna aplicación en específico que tengamos, dependiendo de qué necesitamos levantar, cómo debe ser la forma, la estructura casi. Puede ser un cilindro rectangular, un cilindro circular, cualquier forma, podemos diseñarla de forma tal de obtener la fuerza que nosotros requerimos a través de la fuerza que podemos aplicar, porque de repente lo vamos a tener en un sistema, en un lugar en específico donde no podemos aplicar tanta fuerza, entonces necesitamos que con una pequeña fuerza se genere una fuerza de tal magnitud, entonces podemos jugar con todos estos parámetros y diseñarla. Entonces, bueno, pasamos a otro ejercicio donde vamos, es un ejercicio de presiones. Acá vamos a usar los contenidos que ya hemos visto todavía de estática. Todavía no vamos a comenzar con hidrodinámica, eso lo dejamos para la semana que viene. Pero vamos a hacer un problemita que es bastante interesante. Nos dice, tenemos un tubo en U donde se vierte mercurio, como se muestra en la figura acá. En este tubo se coloca mercurio, ¿sí? Y el mercurio llega al mismo nivel, como es lógico. Tenemos el mercurio acá en este nivel, ¿sí? Vean que el sistema es un tubo en U donde tenemos dos columnas, dos cilindros circulares, pero las áreas de estos cilindros son diferentes. Las alturas son las mismas, pero el área es diferente, ¿sí? Entonces se vierte primero mercurio. En el brazo izquierdo del tubo, tiene un área de sección transversal A1 de 10 centímetros cuadrados. Es decir, A1, toda esta área que tenemos acá, es, bueno, voy a borrarlo porque quedó feo. Toda esta área de acá vale 10 centímetros cuadrados y el brazo derecho tiene un área de sección transversal de 5, es la mitad. Esta área de acá es de 5. A continuación se vierte 100 gramos de agua en el brazo derecho, es decir, por acá viene y se vierte 100 gramos de agua. Como se muestra en la figura, piden A, determine la longitud de la columna de agua en el brazo derecho del tubo B
Y B, dado que la densidad, ahí me falta una N, del mercurio es 13.6 gramos sobre centímetros cuadrados, preguntan qué distancia H se eleva el mercurio en el brazo izquierdo. Es decir, nos piden cuánto vale esta altura acá y luego cuánto vale esta altura acá. Básicamente eso es lo que necesitamos conseguir. Entonces, comencemos con el apartado A. Dice, determine la longitud de la columna de agua en el brazo derecho del tubo. ¿Sí? Entonces, esto es básicamente muy sencillo. Si sabemos la cantidad, la masa de agua que vamos a agregar, ¿sí? Conocemos la densidad del agua, que todos la sabemos, entonces simplemente lo que necesitamos ver es cuál es el volumen. Y el volumen de esta columna de agua, ¿sí? Esa cantidad de masa de agua va a ocupar un volumen. ¿Cuánto volumen ocupa? Y el volumen es el área por la altura. ¿Sí? El área ya la tenemos porque nos es dada en el problema, 5 centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces nos queda la altura, y la altura es básicamente lo que nos están pidiendo, la longitud de la columna. Entonces decimos, acá, de acá hasta acá es la altura de la columna de agua. Y este H2, acá lo vamos a usar en el apartado 2, es lo que logra desplazar, o el mercurio que logra desplazar el agua. ¿Sí? El agua entra, hace una presión y desplaza el mercurio y hace que suba un poco en el otro lado. Pero básicamente en la parte A decimos que la densidad es igual a la masa por el volumen. En este caso entonces nos queda que el volumen del agua, despejando, es igual a la masa del agua entre la densidad del agua. Vea que estos dos datos los tenemos. La masa del agua, los 100 gramos. La densidad del agua, todos los conocemos. El volumen lo podemos escribir como el área del agua por la altura. El área que va a tener es el área de este cilindro, que es 5 centímetros cuadrados. Y la altura, bueno, simplemente despejamos. Altura es igual a la masa que va a dividir al área del agua multiplicada por la densidad. ¿Sí? Y bueno, eso nos da un valorcito que no lo coloqué por acá, pero ya se los voy a dar. Voy a sacar la cuentica. Listo, chicos, eso da 20 centímetros. ¿Sí? Entonces, esta altura que tenemos acá es 20 centímetros. Ahora nos dicen, dado que la densidad del mercurio es 13.6 gramos sobre centímetros cúbicos, ¿qué distancia H se eleva el mercurio en el brazo izquierdo? Entonces, aquí básicamente, ¿qué hacemos? Hacemos una relación de volúmenes. ¿Por qué? Porque el volumen del mercurio que se desplazó acá es exactamente el mismo volumen de mercurio que se desplazó acá. No puede ser más, ¿por qué? Porque no se puede crear más mercurio. No puede ser menos porque no se pierde, no se destruye mercurio. Simplemente es una cantidad de mercurio que se desplaza. Se desplaza este volumen de mercurio y ese volumen tiene que ir acá. Entonces, si esta área es más pequeña, esta H2 va a ser diferente de esta H de aquí, simplemente. Pero la cantidad de fluido desplazado es exactamente el mismo. Entonces decimos que el volumen 1 va a ser igual al volumen 2. ¿Sí? El volumen 1 acá va a ser igual al volumen 2 desplazado acá. Y eso es igual el área 1, ¿sí? Esta área 1 por esta H que se desplazó acá, igual al área 2, esta área 2 pequeña de acá, por este H2 que se desplazó acá. Entonces, y acá tenemos despejando H2, nos va a quedar
área 1 sobre área 2 por H, ¿sí? Ponemos esta H2 en función de H. ¿Por qué? Porque cuando escribamos la ecuación de la presión para este fluido, para poder determinar esta H, nos va a quedar una ecuación con dos incógnitas. Entonces, tenemos que tratar de tener una herramienta, ¿sí? Que en este caso es esta ecuación, con la cual podamos reducir esas dos incógnitas a una sola incógnita. Entonces, tenemos en la interfase mercurio-agua. Entonces, vamos a estudiar la presión que se genera en cada una de las interfaces. ¿Cómo así? Esto. Acá en esta interfase agua-mercurio se genera una presión debido a que se colocó un agua, esta agua empuja, genera una presión en este punto de acá, ¿sí? Y luego vamos a estudiar en el mismo punto la presión debida al mercurio, es decir, al mismo nivel, estudiamos cuánto va a ser la presión en este punto. ¿Sí? La presión en este punto tiene que ser igual a la presión en este punto, ¿sí? Porque están al mismo nivel. Entonces, en la interfaz agua-mercurio, en este punto de acá, ¿cómo va a ser la presión? La presión va a ser igual a la presión atmosférica más la presión total es igual a la presión atmosférica, que está en todos lados, más la presión debida al agua. Densidad del agua por la gravedad por la altura de toda esta columna de agua. ¿Sí? Que ya esos datos los conocemos. Y en el mercurio, bueno, aquí puse interfaz mercurio, pero en realidad es en el mercurio, en el mismo punto, ¿cómo va a ser la presión? La presión va a ser igual la presión atmosférica, que está en todos lados, más la presión generada por el desplazamiento acá de esta altura que desplazó. Todo esto que se desplazó acá genera una presión aquí. Y además se le suma una presión debida a esta altura que está acá, ¿sí? Entonces, esta altura me genera una presión sobre el mercurio que lo vamos a tomar como la densidad de mercurio por la gravedad por esa altura H más la presión generada por la densidad del mercurio por la gravedad y por este desplazamiento de mercurio que hubo acá. ¿Sí? Aquí en este punto se sienten esas dos presiones. Pero a la final, toda la presión aquí es igual a la presión en este punto. Entonces, todo esto es igual a todo esto. Entonces, igualando, aquí vemos que tenemos a ambos lados de la igualdad la presión atmosférica. Esto básicamente se va a cancelar y nos va a quedar la presión de la columna de agua es igual a la presión debida al desplazamiento del mercurio. Entonces, continuamos. Básicamente, esto es lo que nos queda, la presión debida al agua y la presión debida al mercurio, que simplemente lo que hicimos fue aplicar la propiedad distributiva acá. Este por este por este. Ahora, vean, estos datos de aquí lo tenemos. Y esto de acá tenemos una incógnita, dos incógnitas. Pero si recordamos, nosotros encontramos esta ecuación que nos coloca H2 en función de H. Entonces ya no tenemos ningún problema porque podemos reducir esa ecuación de dos incógnitas a una sola incógnita. Ahora, si nos damos cuenta, en todos los términos, a ambos lados de la igualdad, tenemos la gravedad, que es exactamente la misma en todo. Entonces, toda esta gravedad la podemos cancelar. Y nos queda
densidad del agua por la altura del agua va a ser igual a la densidad de mercurio por la altura desplazada acá en el área 2, más la densidad de mercurio por la altura desplazada acá en el área 1. Si recordamos, nosotros habíamos escrito esta ecuación, H2 igual a A1 sobre A2 multiplicada por H, esto que teníamos acá. Y simplemente ahora nos queda simplemente sustituirla aquí. Cuando la sustituimos en H2, vean que nos va a quedar H de este lado y H de este lado. Entonces ya no tenemos ningún problema, una sola incógnita, podemos resolver el problema. ¿Qué hacemos? Tenemos H aquí y tenemos H aquí. Sacamos factor común H y nos va a quedar densidad del agua por la altura del agua igual densidad del mercurio por la altura del mercurio, la altura a la que va a llegar el mercurio, multiplicado por 1 más el área 1 sobre el área 2. De acá podemos tomar la densidad y podemos tomar todo este término de acá y pasarlo a dividir. ¿Sí? Eso es básicamente lo que vamos a hacer, un despeje simple. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que la altura va a ser igual a la densidad del agua por la columna de agua, la altura de la columna de agua, dividida por la densidad del mercurio, que multiplica 1 más el área 1 sobre el área 2. Al sustituir todos los datos que tenemos la densidad del agua, 1 gramo sobre centímetro cúbico multiplicado por el tamaño de la columna, 20, esto fue lo que calculamos en el apartado anterior, dividido para la densidad del mercurio, 13.6 gramos sobre centímetro cúbico, aquí me faltó darle un espacio, multiplicado por 1 más el área 1, que es 10 centímetros cuadrados, sobre el área 2, 5 centímetros cuadrados. Centímetros con centímetros se va, gramos sobre centímetro cúbico con gramos sobre centímetro cúbico se va, y nos queda centímetro, que es la dimensión. H sería igual entonces, al resolver toda esta cuenta, igual a 0.49 centímetros arriba del nivel original que tenía. Bueno, chicos, nuevamente les recuerdo que si tienen algunas dudas, anótenlas y en la próxima tutoría les resolveré todas las dudas que ustedes tengan. Chao, chao, que estén bien. Éxito en sus estudios.